Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara, invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han insistido mucho a través de las redes sociales y que también nos han preguntado a través de estas vías de comunicación que hemos abierto con usted, y se trata del riesgo que hoy por hoy representan los alimentos que se entregan en casa, o el riesgo que implica ir a comer, a desayunar, a cenar a un restaurante en medio de esta pandemia. Hablaremos, por supuesto, de estos momentos en los que las personas pudieran sentirse en riesgo de contraer COVID-19. La pandemia de coronavirus tiene el potencial de empeorar si los países no respetan las medidas básicas de precaución. Esto es lo que ha advertido recientemente la Organización Mundial de la Salud. Le tendremos, por supuesto, el reporte más adelante. Y hoy viajamos a Bolivia y a Honduras para conocer la situación que hoy por hoy se enfrenta en esos países. Mientras tanto, vamos a nuestra pieza introductoria. La entrega de alimentos a domicilio podría ser un factor de riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 por la manipulación de los empaques. Escuchemos. Cada minuto que pasa es primordial y prevenir está en las manos de todos. Al vivir en medio de una pandemia de rápida aceleración, el tiempo vale oro para cuidar la salud de cada persona. El nuevo coronavirus, señala la Organización Mundial de la Salud, infecta a personas de todas las edades, mayores de edad y las que padecen algunas enfermedades como el asma, la diabetes o las cardiopatías. Tienen más probabilidades de enfermar gravemente cuando adquieren la infección. Aunque algunas personas se han cuidado durante este tiempo, manteniéndose en su domicilio por decisión propia, se han llegado a infectar por SARS-CoV-2. La pregunta es, ¿dónde se contagió? De las más de 13 millones de personas que han cursado con la enfermedad, un porcentaje, aunque probablemente bajo, adquirió el virus al abrir la puerta de su domicilio solo para recibir un alimento express. Aunque el nuevo coronavirus no se contagia a través del consumo de los alimentos, la persona que se encuentra con tos, estornudo y fiebre no debe participar en la elaboración de los mismos, debido a que podría contaminar superficies de la cocina, zonas donde se preparan, los utensilios, platos, vasos y los empaques en donde se envían los alimentos. Especialistas advierten que la comida que llega a domicilios podría representar un riesgo debido a que varias manos tocan el contenedor donde va resguardado el alimento, lo que genera una cadena de transmisión del virus. Desde la persona que toca cada artículo del alimento, quien lo empaca, quien lo toma y entrega al repartidor, y el propio repartidor lo entrega al cliente. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que ninguna persona enferma con signos y síntomas respiratorios participe en la etapa del proceso, y cuando llegue el alimento a casa, limpiar los empaques y bolsas con un trapo y limpiador de la casa y dejar reposar un par de minutos. Después, servir el alimento en la cocina y evitar que los empaques estén de un lugar a otro para reducir los riesgos de contagio por COVID-19. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. La importancia de cuidarnos entre todos, ya lo escuchó usted, la responsabilidad que hoy por hoy tienen los administradores de los sitios donde se prepara comida para evitar
que personal que está enfermo participe de las labores en la cocina e incluso en el empaquetado o entrega de estos alimentos. Más adelante, por supuesto, vamos a hablar a detalle de este momento en el que la persona recibe los alimentos en su casa, si existe o no riesgo alto de contagio. Mientras tanto, vamos a Ginebra, Suiza. Ahí está nuestro compañero Roberto Castañares en la sede de la Organización Mundial de la Salud para presentarnos el más reciente informe de esta organización. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Es muy posible que este miércoles alcancemos la cifra de 13 millones de personas infectadas de coronavirus. La contabilización de la Organización Mundial de la Salud se sitúa a esta hora en 12.930.000, pero aún faltan por llegar datos. Y si no se llega a los 13 millones va a faltar muy poco. Los 4 días previos a hoy se marcaron récords desde el inicio de la pandemia, llegando hasta 230.000 diagnosticados diarios. Los fallecidos continúan moviéndose en el entorno de los 5.000, así que hoy vamos a superar los 570.000 decesos en el mundo. Si miramos las cifras por regiones, lo más destacado de las últimas horas es que América Latina y el Caribe han superado en fallecimientos por COVID-19 a Estados Unidos y Canadá, camino en ambos casos de los 150.000 muertos. El crecimiento exponencial en términos de contagios y fallecimientos por coronavirus en esta región se debe, en gran parte, a errores de muchos gobiernos. Esa es al menos la advertencia de la Organización Mundial de la Salud. La OMS, por cierto, ha comentado un reciente estudio que detectó el coronavirus causante de la COVID-19 en aguas residuales de la ciudad española de Barcelona en marzo de 2019. Pero lo ha hecho para asegurar que hay que seguir centrados en investigar el origen de la enfermedad en China. Para la organización es más importante ahora saber qué animal ejerció de intermediario entre la fuente primaria del SARS-CoV-2, que probablemente fue un murciélago, y las primeras personas infectadas en la región china de Wuhan. Y por cierto, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, va a viajar el jueves a Madrid para participar en el homenaje a las víctimas en España de la pandemia y a los servidores públicos que combatieron en primera línea contra el coronavirus. El director general de la OMS no ha salido hasta hoy de Ginebra desde la declaración de la pandemia en marzo, pero esta semana va a participar tanto en ese homenaje de Madrid como en el que hoy se ha celebrado en París para recordar a las víctimas de la pandemia en Francia en coincidencia con la fiesta nacional de ese país. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto, por esta información. Saludamos en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, escuchábamos esta decisión del titular de la Organización Mundial de la Salud de viajar primero a España a este homenaje que se va a rendir a los servidores de la salud o el sector salud que han participado de manera muy ardua en esta pandemia, obviamente también para rendir un homenaje a las personas que tristemente murieron durante la pandemia, y me parece que es una señal también desde la Organización Mundial de la Salud, doctor, que a pesar de lo grave de la crisis por la que estamos atravesando, la vida tiene que continuar. El titular de esta organización no había salido de Ginebra, nos decía Roberto, desde que empezó la pandemia. Este sería su primer viaje al extranjero, lo cual me parece, hay un mensaje, hay una señal también en este viaje, doctor. Pues sí, efectivamente, y España ha reanudado prácticamente todas sus actividades económicas, y me parece que además es un signo muy importante el de ir a brindar un homenaje a los profesionales de la salud que han perdido la vida enfrentando la pandemia de COVID-19, pero es un homenaje a todo el personal de la salud del mundo que ha enfrentado esta contingencia pues con mucha valentía, porque hay que decirlo, el personal de la salud es uno de los grupos que más infecciones ha presentado por COVID-19 en porcentajes variables. En algunas series se habla de que aproximadamente el 10%
de todos los reportes de infección en algunos países corresponde a personal de la salud, pero en otros corresponde hasta el 20% de las personas infectadas, personal de la salud. Entonces creo que es un muy buen mensaje, pero dices tú muy bien. El otro mensaje es que una vez controlada la curva epidémica, pues se tiene que volver a esta nueva normalidad. Yo diría a la nueva cultura de la salud. A mí más que el término de nueva normalidad me gusta el de nueva cultura de la salud. Y algún día comentaremos por qué motivo. Así es. Doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con algo que nos han insistido mucho nuestra audiencia, nuestros radioescuchas, nuestros televidentes. ¿Qué tanto riesgo existe de contagiarse en los alimentos que son entregados a nuestra casa o incluso el visitar un restaurante? Vamos primero con esta parte, doctor, de la entrega de alimentos a domicilio. ¿Qué tanto es el riesgo de contagiarse a través de esta vía? Existe un riesgo. Existe un riesgo porque recordemos que el virus, aunque se transmite de forma más eficiente por la vía respiratoria y persona a persona, también el virus puede permanecer con viabilidad en las superficies y dependiendo del material es el tiempo que se ha encontrado de sobrevida de este patógeno. Por ejemplo, en plástico la sobrevida puede ser hasta de 3 días y frecuentemente los alimentos que se entregan a domicilio pues van en contenedores o bolsas de plástico. También frecuentemente son entregados en contenedores de cartón y ahí la sobrevida de SARS-CoV-2 se ha estimado en 24 horas aproximadamente como promedio. El otro punto es el de la presencia de SARS-CoV-2 directamente en los alimentos. En ese sentido hay menos estudios que en las superficies inertes, pero por supuesto que puede permanecer viable durante un periodo variable que no ha sido del todo estudiado. Pero también recordemos entonces la cadena de preparación de los alimentos. Una es la cadena de producción y otra la cadena de preparación. Quien prepara los alimentos debe estar sano y no solo libre de COVID-19, sino de muchas otras enfermedades infecciosas. Lo comentaremos también. Pero en relación a COVID, además de estar sano, debe siempre el personal que prepara los alimentos y quien los transporta con cubrebocas permanentemente y adicional a los cubrebocas con guantes. El personal que prepara alimentos debe seguir las medidas sanitarias que se han dictado para la mayor parte de la población, en términos de que el cubrebocas debe ser intercambiado cuando ya tiene humedad, etcétera. El lavado frecuente de las manos, en ese caso es posible que deba ser más frecuente y también por otras enfermedades infecciosas. Y en estos momentos de pandemia, bueno, se ha incrementado la entrega a domicilio de alimentos preparados, lo cual me parece muy conveniente porque disminuye riesgos de tener que acudir y estar en un restaurante en donde puede haber un número importante de personas, que también lo vamos a comentar. Debe ser modulado, debe ser moderado. Y al recibir alimentos que vienen transportados por alguna de estas compañías de plataformas, bueno, hay que asegurarnos de que quien nos está entregando los alimentos portó cubrebocas en todo momento, se ha lavado las manos en todo momento y de igual manera es preferible que esté utilizando guantes para la entrega. Todo eso debe ser parte de una buena vigilancia sanitaria
por parte de las autoridades correspondientes. Así es, doctor. Regresaremos, por supuesto, con el tema y todos estos detalles que hay en torno al mismo. Usted no se vaya, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Y si bien es verdad, el servicio de alimentos ha permanecido abierto desde el primer día de la pandemia en casi todas las partes del mundo, los restaurantes y los negocios que se dedican precisamente a la preparación de alimentos han tomado ciertas medidas y tienen también ciertas restricciones. Nos referimos a la preparación de buffets, que este servicio se ha suspendido en aquellos restaurantes donde era común prepararlos. Escuchemos. Recomiendan los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos que los servicios de buffet deberían suspenderse debido a la cantidad de personas que toman los utensilios para servirse los alimentos. En los buffets acude una gran cantidad de personas a convivir y se pasean varias veces por las mesas donde se encuentran los alimentos, por lo que debería de haber restricciones estrictas para la distribución de los mismos, ya que al hablar se expele una cantidad importante de micropartículas de saliva que puede esparcirse sobre los alimentos, explica la coordinadora de nutrición de BodyLogic, Alejandra López. En un buffet pues están todos los platos apilados, todas las cucharas apiladas y tú llegas, tomas tu plato y tus cubiertos. Pero si tú estás contagiado con este COVID-19, pues entonces el contacto que tú tengas lo vas a dejar entre los demás cubiertos, entre los demás utensilios. O hablar simplemente, por ejemplo, yo creo que nadie va a un buffet solo, son muy pocas las personas que lo hacen. Entonces, pues entre que estás agarrando tu platillo, estás hablando con esta persona y aunque tú no te des cuenta, pues son partículas microscópicas de saliva las que salen de tu boca y pues quedan impregnadas en el mantel, en las cucharas, en los platos. Digo, suena muy extremo, pero la realidad es esa. Esas pequeñas gotitas de saliva son la diferencia entre enfermarte y no. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados reconoció que el coronavirus también ha obligado a cambiar las prácticas de venta de alimentos como lo es el buffet. Se tiene un nuevo protocolo para la sanidad en estos establecimientos, en donde se deberá asignar a una persona que sirva la comida a los comensales. Estos no podrán acercarse a la comida, sí podrán ordenar un platillo las veces que deseen. La comida permanecerá cubierta y habrá una barra contra estornudo para protegerlos. De la misma forma, se colocarán domos sobre los platillos, informó Rocío López Fonseca. Y mire, sin embargo, los restaurantes están considerados hoy por hoy como una posible fuente de contagio para quienes asisten. Escuchemos. La Asociación Médica de Texas elaboró una escala del 1 al 10 sobre los riesgos de contagio de COVID-19 en distintos lugares. El 1 y el 2 significan una probabilidad más baja de contagio en actividades como abrir el correo. Pedir comida para llevar está en el 2, pero ya comer en un restaurante en la parte exterior implica un riesgo de bajo a moderado. Cenar en la casa de alguien más está en el nivel 5. Comer dentro de un restaurante eleva el peligro al nivel 7. Comer en un buffet, así como ir a un bar, significan un foco rojo en tiempos de COVID-19, de acuerdo con la escala de la Asociación Médica de Texas. Por otro lado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron recomendaciones para la reapertura de restaurantes. Cuanta más interacción haya entre las personas, mayor es el riesgo de propagación. Los CDC coincidieron con la Asociación Médica de Texas en que el riesgo más bajo es para la atención por ventanilla, entrega, comida para llevar y retiro en la acera. El riesgo más alto es cuando se ofrece el servicio de comida en interiores y exteriores, la capacidad de las áreas para sentarse no está reducida y las mesas no están separadas al menos 1.80 metros unas de otras. Además, los CDC emitieron las siguientes sugerencias. Pedir a los clientes que esperen en el auto o lejos del restaurante mientras esperan mesa o para retirar la comida. Informar sobre los protocolos para comer y retirar la comida a través de carteles y del sitio web. Evitar que las personas se amontonen mediante aplicaciones móviles, mensaje de texto o carteles que alerten a los clientes cuando la mesa está lista.
dar opciones para que puedan ordenar con antelación lo que van a comer para limitar el tiempo de permanencia en el lugar, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nos lo decía antes de escuchar estas piezas informativas de nuestras compañeras, la importancia de que los responsables de estos sitios de comida cuiden y obliguen a su personal a tomar las medidas necesarias para evitar contagios. Es fundamental. La gerencia debe asegurar el cumplimiento de estos protocolos y la autoridad sanitaria debe vigilar también que se estén cumpliendo a cabalidad. Fueron piezas informativas muy importantes, la de Rocío y la de Elizabeth, que nos dan un panorama de lo que agencias internacionales han venido sugiriendo para propósitos de evitar la transmisión a través de alimentos o a través de la convivencia al interior de un restaurante. Me pareció muy importante, por ejemplo, el relativo a evitar los buffets. Efectivamente, son pequeñas partículas, pero son las partículas infectantes que a veces no se perciben. Y cuando se pasa a un buffet, pues efectivamente, ahí o puede ocurrir que no se guarde la debida distancia entre comensal y comensal, pero también el tomar los utensilios que ha venido tomando alguna otra persona representa ya un pequeño riesgo, y cuando se van sumando los riesgos, pues evidentemente esto genera una probabilidad mayor, y particularmente teniendo en consideración que pues es común que la convivencia en un restaurante, porque es parte de una vida social, pues se dé en condiciones de estar platicando, lo cual significa la expulsión de partículas, micropartículas infectantes. Entonces me pareció muy importante lo relativo a el buffet, y también las medidas dictadas, por ejemplo, por los Centros para Control de Enfermedades a las que hacía alusión Elizabeth. Ahí probablemente yo agregaría una más que algunas agencias también han venido sugiriendo, y es que el menú sea enviado a tu teléfono móvil con propósitos de que no estés teniendo revisión de la carta que han manejado muchas personas, ¿no? Igual puede ser una carta que esté pasando en una pantalla y de ahí hagas tú la elección, pero evitar en físico estar tomando pues las cartas que tienen el menú y que han sido utilizadas por otros comensales. Creo que yo agregaría ese factor que ha sido muy interesante y ha disminuido mucho también riesgos de transmisión. Claro, doctor, ¿qué puede hacer una persona que recibe alimentos en casa? ¿Se puede tomar una medida adicional por parte de quien va a consumir esos alimentos? Sí se puede tomar una medida adicional. Por ejemplo, si vienen contenidos en bolsas plásticas o vienen contenidos los alimentos en algún receptáculo plástico, bueno, se podría hacer un aseo gentil de esta superficie con agua clorada a una concentración adecuada, evidentemente, y sin que toque los alimentos, porque eso puede significar un riesgo de otra naturaleza, ¿no? Pero de igual manera es común que los alimentos vengan contenidos en una bolsa plástica, pero al interior venga otra bolsa que puede ser de papel o de cartón y que podría significar una mayor seguridad. Entonces es quitar la primera de las envolturas, lavar adecuadamente nuestras manos para obtener la segunda y entonces ya proceder al consumo de los alimentos. Ahí vamos, la clave está en que todo desde el origen venga perfectamente cuidado. Y otro aspecto básico, bueno, si hablamos exclusivamente en este momento de los alimentos que se reciben por parte de compañías
que tienen plataformas de entrega. Ahí bien valdría la pena que siempre estuviéramos atentos a que quien nos entrega los alimentos viene portando el cubrebocas y viene con guantes, porque si no es así y en el trayecto modificó esa conducta adecuada de protegerse bien para proteger los alimentos, pues conviene señalárselo a la empresa para que tome cartas en el asunto y para que ningún detalle se pierda. Insisto, la suma de cada riesgo puede representar la diferencia. Así es, lo mismo para el personal que está atendiendo en el propio restaurante, doctor. Por ejemplo, sí, los meseros. Hablamos, obviamente, usted ya lo decía, de quien prepara los alimentos, que no esté enfermo, que tenga todas las medidas de protección, pero también los meseros al momento de recibir al comensal y de entregarle los alimentos en la mesa. Efectivamente, incluso hay restaurantes que han adoptado medidas un poco más allá de las estrictamente requeridas en los protocolos oficiales, y eso me parece muy bueno. Por ejemplo, hay restaurantes en donde además los meseros están utilizando careta. Eso sin dejar de utilizar cubrebocas. Si utilizan solo careta, me parece que no es conveniente y se tiene que utilizar también el cubrebocas, por las razones que hemos comentado en múltiples ocasiones, ¿no? La protección es bidireccional hacia el comensal y también hacia el propio personal del restaurante. Y el lavado de manos frecuente. Belén, además, estarás de acuerdo conmigo en que lamentablemente hay restaurantes en donde el aseo y el cuidado y la sanitización de los sanitarios y lavamanos a veces no es la ideal. Creo que también la gerencia de esos establecimientos debe cuidar, pero celosamente, esa limpieza, porque es un sitio también de concurrencia. Claro. Debe cuidar la limpieza de las manijas de los lavabos, utilizando sanitizantes apropiados o desinfectantes apropiados, la disponibilidad siempre de agua y jabón y, por supuesto, de toallas desechables para el secado de las manos, toallas desechables para el secado de las manos. Todo eso se tiene que cuidar en un restaurante. Y la que se ha considerado la medida más importante para la prevención de COVID-19 en el ámbito restaurantero es la separación de las mesas. El espacio de por lo menos 1.8 metros, 1.80 centímetros, por lo menos, entre comensal y comensal. En la medida, bueno, digo entre comensal y comensal, porque si hablamos de mesa y mesa tendría que ser una distancia mayor, porque evidentemente quienes ocupan la orilla pueden tener una cercanía más importante con el de lado. Entonces, de lo que se trata es de que, independientemente de que los integrantes de una familia que han guardado las medidas sanitarias perfectamente y disciplinariamente durante todo el tiempo y van a compartir una mesa en un restaurante, lo cual es válido, sí, pero que la distancia que tendrán con otra de las mesas sea al menos de 1.80 m. Si pueden ser 2 metros, cuánto que mejor, ¿verdad? Claro, muy bien, doctor. Vamos a hacer otra pausa, pero regresamos todavía. Tenemos mucho más en torno a este tema. Recibimos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas a través de Twitter y Facebook o a través de WhatsApp. La pausa, volvemos.
Marcelo Huanca es nuestro compañero reportero en Bolivia. Él es reportero del Deber Radio y nos presenta el más reciente reporte de las autoridades en torno a la pandemia. ¿Cómo están viviendo hoy por hoy esta pandemia ahí en Bolivia? Marcelo, te saludamos y escuchamos el reporte. Adelante, por favor. Saludos cordiales desde Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les comento que en Bolivia, 5 de los ministros de la presidenta Yanine Áñez, más la mandataria, están en este momento soportando el ataque del coronavirus. Al momento, en el país no bajan de 1.000 los casos diarios, según el reporte ofrecido por las mismas autoridades. Sin embargo, los casos son más intensos. Se reportan muertos en las calles en el departamento de Oruro. La situación es dramática porque los centros hospitalarios están totalmente saturados, lo mismo que las morgues y los cementerios. En la víspera, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha anunciado que van a tener que nacionalizar o intervenir 2 clínicas privadas, una en Santa Cruz y otra en Cochabamba, debido a que los centros oficiales están totalmente saturados. Igualmente ha indicado que los cementerios privados podrían ser intervenidos porque el sistema público está totalmente saturado. Entre tanto, continúa la disyuntiva respecto a las elecciones generales, que como saben está fijado para el 6 de septiembre próximo. Desde el sector oficial indican que no hay condiciones para que se realicen las elecciones en el mes de septiembre. En tanto, desde el Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, los otros 2 partidos opositores insisten en que la fecha debe cumplirse y en todo caso la suspensión dependerá de un informe científico. Así está el panorama en Santa Cruz cuando ya estamos cerca de los 50.000 casos de coronavirus en todo el territorio nacional. En Santa Cruz, departamento que ha sido más afectado en los últimos tiempos, estamos cerca de los 25.000 casos. Sin embargo, los informes dicen que en el oriente boliviano los casos están llegando a su máximo nivel, es decir, a lo que llaman la meseta, por lo que los casos relativamente en torno al resto del país podrían ir descendiendo a partir de la próxima semana. Hasta ahora, el 75% de los casos de coronavirus se registraban en el oriente boliviano, es decir, en Santa Cruz. Sin embargo, en los últimos días, esta tendencia ha bajado y se ha ubicado en un 52%. Es el reporte. Un gusto saludarles desde Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias, Marcelo Huanca, por esta información muy oportuna, además de preocupante la situación por la que atraviesan hoy los bolivianos. Ya lo escuchaba usted de voz de nuestro compañero, los nosocomios resultan ya insuficientes al grado de que las autoridades federales tendrán que nacionalizar, nos decía Marcelo, algún par de hospitales privados para poder derivar a los enfermos que no están pudiendo ser atendidos en los hospitales públicos, cementerios también rebasados, lo decía ya, algunas personas están muriendo en sus domicilios. Unas imágenes y una crónica que nos recuerda a lo que vivieron algunos otros países de Sudamérica al principio de esta pandemia, particularmente Ecuador. Deseamos de todo corazón que Bolivia salga pronto de esta situación, que logre superarlo y que evidentemente el número de muertos no sea tan severo. Regresamos a nuestro tema. Los restaurantes no pasaron la primera prueba de vuelta a la normalidad, por lo que fueron cerrados, particularmente en algunas ciudades de Estados Unidos. Varios gobernadores de la Unión Americana tuvieron que cerrar nuevamente restaurantes y bares ante el repunte de casos. Texas, Florida y California, entre otros, tuvieron que dar marcha atrás en la vuelta a la nueva normalidad. Ahora la curva de la epidemia en Estados Unidos muestra que hay más casos diarios que en la etapa anterior a la reapertura económica, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional advirtió que se han producido brotes de COVID-19 en lugares cerrados, tales como restaurantes, bares, clubes nocturnos donde la gente estaba hablando, gritando o cantando, así que no se descarta la transmisión aérea. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan las siguientes acciones para operar un restaurante. Instruir a los empleados para que sepan cuándo deberían quedarse en casa y cuándo pueden regresar al trabajo. Exigir el uso de cubiertas de tela para la cara, usar vajilla y utensilios desechables y, si no es factible, usar guantes y usar lavavajillas o agua caliente y jabón para lavarlos. Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia como las cajas registradoras, estaciones de trabajo
grifos y compartimentos de baños. Usar guantes para retirar la basura y para manipular los desechos. Usar menús digitales o desechables. Condimentos en porciones individuales. Disponer de un método de pago sin contacto siempre que sea posible. Y pedir al cliente que deje el dinero o la tarjeta en bandejas de recibos para evitar el contacto directo, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por este reporte. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya de la responsabilidad de ida y vuelta que tenemos quienes asistimos a un lugar público a comer o quienes pedimos alimentos en casa, pero también del personal que se dedica a la preparación y entrega de estos alimentos. Nos lo decía ya nuestra compañera Elizabeth Ortiz, lamentablemente hay muchos restaurantes que no han cumplido con estas normas y que han tenido que cerrar, las autoridades han tenido que clausurarlos. Y es preocupante porque parece ser, usted lo decía, doctor, que no terminamos de entender cuál es el riesgo y por qué es necesario conservar todas las medidas de sanidad y de seguridad en estos espacios públicos. Efectivamente, y me parece que en eso hay que ser muy estrictos. Si no se están cumpliendo al 100%, y a cabalidad esas medidas sanitarias, el establecimiento tiene que ser cerrado, sancionado, y el cierre es una forma de sanción. Es muy importante también recordar que en algunos restaurantes en donde además se venden bebidas embriagantes, a veces el estado de embriaguez, que se supone debe ser algo moderado en un restaurante, que como tal lo es, debe considerarse como algo fundamental en control, porque, cuidado, una embriaguez profunda puede representar la pérdida de la noción de las medidas de control que deben tener los comensales. Entonces también eso hay que decirlo. Se habla poco de eso, pero precisamente por ese motivo en muchos países la apertura de bares sí se ha reservado hasta momentos en donde realmente está perfectamente controlada la pandemia. De otra manera, en un bar el consumo de bebidas embriagantes es mayor. Frecuentemente con la embriaguez se pierde la noción de la distancia entre personas. Tercero, se puede perder también la noción de que las partículas infecciosas, al hablar mucho, al gritar, al cantar, se pueden transmitir con mayor eficiencia. Y entonces también eso se tiene que tener en consideración para el momento en el que puedan los bares en un momento dado tener apertura, ¿no? Y por otro lado, Belén, creo que las autoridades sanitarias de regiones, países, etcétera, podrían adoptar una medida interesante que sería un tutorial, probablemente grabado, pero que sirviera a los meseros y a todo el personal de un restaurante para que, a manera de una capacitación, les fuera proyectado por la gerencia y esto ocurriera con alguna periodicidad. ¿Por qué? Porque también a veces el personal del restaurante es personal con mucha, movilidad o rotativo. Cambian mucho de personal los restaurantes. Entonces, esa capacitación debe ser continua. Y si es un tutorial a manera de un video, o de una forma digital, etcétera, pues creo que se puede revisar perfectamente en 15 o 20 minutos y de esa manera asegurar que el personal va a estar cumpliendo con las medidas sanitarias. Claro, y evidentemente el papel que hagan también las autoridades sanitarias en estas inspecciones. Y mientras lo escuchaba, doctor, pensaba en el caso específico de los bares,
que por, digamos, la propia condición del negocio, regularmente son espacios cerrados, son espacios nocturnos, sí, ¿no?, que generan precisamente este ambiente donde la gente va pues a beber y va un poco también a desfogar, ¿no? En este sentido, pensaba si en este llamado o en este regreso a la llamada nueva normalidad, tendrán que hacerse adecuaciones incluso en estos espacios, doctor, que son espacios realmente cerrados, porque pues sabemos que el virus no se va a ir en unos meses, es probable que vamos a convivir con él por años, y me preguntaba qué tanto va a ser necesario que espacios como los bares tengan que adecuar su estructura y sobre todo generar mucha más ventilación del ambiente, me refiero. Es muy probable, Belén. Ayer platicábamos de estas nuevas evidencias que existen sobre la posible transmisión del virus a través de aerosoles que quedan suspendidos por más tiempo en el medio ambiente, en el aire. Y hablábamos de que precisamente los lugares cerrados representan un mayor riesgo, y comentábamos también que los aires acondicionados posiblemente van a tener que cambiar sus filtros por filtros de alta eficiencia, porque precisamente la climatización de estos espacios cerrados pues se da con aire que se recicla. Dos cosas. Una posibilidad es que no fuera aire reciclado, sino una modalidad tipo presión negativa para que el aire esté saliendo al exterior y se esté intercambiando adecuadamente, pero no reciclándose. Y la otra es precisamente que los aires acondicionados tengan filtros de mayor eficiencia. En cuanto al poro para el filtrado de partículas, en este caso de este tipo de partículas virales, poros no mayores a 5 micras, al contrario, ¿no? Y precisamente algo parecido a lo que son los cubrebocas. Entonces, creo que esta llamada nueva normalidad no va a incluir exclusivamente a la conducta y a la cultura de los seres humanos, sino también del entorno, de la infraestructura, de la forma de distribución en restaurantes, en bares, etcétera, en lugares públicos, en salas de cine, teatros, en fin, van a ocurrir muchos cambios seguramente. Nueva cultura de la salud. Así es, doctor. Bueno, vamos a la pausa, nuestra última pausa, regresamos, todavía hay mucho más de este tema. Naomi Mesa está en Honduras, ella es reportera de STV Telebásica y nos presenta también el más reciente informe en torno a lo que ocurre ahí en Honduras. Naomi, te saludamos, escuchamos tu información, adelante. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 4 meses de entrar en toque de queda por casos de COVID en el país, hemos sobrepasado los 28,000 casos positivos. Nos alegramos informar que más de 2.900 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 700 compatriotas. De los casos activos, 1.364 se encuentran hospitalizados, de los cuales 912 están en condición estable, 400 en condición grave y 52 en cuidados intensivos. La alerta roja y el toque de queda para todo el territorio hondureño continúa por una semana más. Con el fin de que los casos disminuyan, las medidas de circulación segmentada continúan y se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, saliendo un dígito por día. El país continúa en la fase 1 de la reapertura inteligente, con excepción de los departamentos donde se reportan la mayor parte de los casos: San Pedro Sula, Distrito Central, Olancho, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Santa Bárbara, Lempira y Colón. Estos departamentos, aún estando en la fase 0 de la reapertura, son varios los comercios que tienen permisos de operación y permisos para entregarse a domicilio. Entre estos están los restaurantes, pero mucha gente se cuestiona sobre los riesgos de contagio al realizar estos pedidos. Sin embargo, no hay información que afirme que sea una fuente preocupante de contagio.
El virus no se transmite mediante la comida. Al momento de recibir un paquete se deben seguir ciertas medidas de seguridad. Realizar pagos en línea o por medio de transferencias. En caso de ser en efectivo, desinfectar sus manos luego de estar en contacto con el dinero y antes de entrar en contacto con el paquete. El repartidor debe utilizar gel desinfectante antes y después de realizar la entrega, siempre utilizando sus guantes y mascarilla, manteniendo la distancia apropiada con los clientes. No pedir comida que no sea cocinada, como las ensaladas, y en caso de que la comida llegue helada, deberá ser calentada en casa para asegurarse que los alimentos queden libres de posibles virus. Al momento de recibir su paquete, deberá desinfectar las bolsas o cajas que lo contengan y desecharlas inmediatamente. Seguido de esto, se debe realizar la desinfección de las superficies donde las bolsas entraron en contacto. Es importante lavarse siempre las manos antes de entrar en contacto con la comida que se va a ingerir. Este pasado sábado, Rusia donó 30.000 pruebas para detectar el coronavirus a países de Centroamérica. La donación se realizó gracias a la solicitud del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Sin embargo, a pesar de que nuestro país forma parte del SICA, no fue incluido en la donación de pruebas para la detección del COVID. Respecto a esto, no se tiene información de la razón del por qué Honduras fue excluido. Sobre el SICA, esta semana Honduras realizó el traspaso a Nicaragua de la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana en un contexto de pandemia, conflictos en el transporte de carga y una crisis económica sin precedentes en la región. Nicaragua le dará continuidad al fortalecimiento de la integración en temas de salud, economía social y áreas impactadas por la crisis sanitarias de COVID-19. Tras casi 4 meses de la compra de los hospitales móviles, llega a Honduras la embarcación que se supone contiene 2 hospitales móviles con 91 camas para atender a los pacientes con COVID en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, debido a que Honduras firmó un acuerdo de confidencialidad donde detallaba que no podía recibir fotos ni videos de la fabricación de dichos hospitales, no se sabe aún con exactitud qué contiene el buque que arribó al país. Aduanas, por su parte, afirma que habrá total transparencia para la revisión de estos. Debido a las compras irregulares que se han presentado durante la pandemia, cientos de hondureños formaron una caravana de vehículos y recorrieron varias calles de Tegucigalpa para protestar contra la corrupción del gobierno en las compras para enfrentar el coronavirus. La caravana pasó frente al Hospital Escuela, donde gritaban ánimo a decenas de pacientes de COVID atendidos en una carpa improvisada como clínica porque el centro médico está colapsado. A esta protesta se suma el personal médico que sigue exigiendo los materiales adecuados para combatir la pandemia y el constante reclamo porque continúa la apertura de los negocios en las principales ciudades donde se presentan la mayor parte de casos de COVID. Le recordamos a la población hondureña y a los países afectados que por su bien y el de su familia lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus, la pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Un saludo a quienes nos siguen a través de STV Telebásica en Honduras. Gracias por estar pendientes de esta transmisión de este programa. Y mire, la pandemia de coronavirus tiene el potencial de empeorar mucho si los países no respetan las medidas básicas de precaución. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud insiste a las naciones de que sean claros con los mensajes en cuanto al ataque del coronavirus, dijo este lunes el director general del organismo internacional Tedros Adhanom, y así reprochó a los países que no han actuado de manera coherente. Miren, voy a ser brusco, directo. Demasiados países van por mal camino. El virus sigue siendo el enemigo público número 1, pero las acciones de muchos gobiernos y muchos pueblos no lo reflejan. El único fin de este virus es encontrar personas a quienes infectar. Los mensajes ambiguos de algunos líderes están socavando el elemento más fundamental de toda respuesta que se le pueda dar, la confianza. Si los gobiernos no comunican de forma clara con sus ciudadanos y lanzan una estrategia integral centrada en contener la transmisión y salvar vidas, si las poblaciones no siguen los principios básicos de salud pública, de distancia física, lavado de manos, el llevar las mascarillas, el respetar los sistemas para toser en el codo, mantenerse aislados cuando están enfermos. Si no se siguen estas medidas básicas, esta pandemia va a seguir adelante y va a empeorar.
Reiteró que la región de las Américas en este momento es la que más preocupa al organismo internacional, ya que es el epicentro del virus, donde se ha registrado el 50% de todos los casos del mundo y se encuentra en una fase de transmisión intensa. Lamenta que algunos países estén perdiendo lo que se ganó cuando se tomaron medidas como las cuarentenas. Además, advirtió y recordó que ya nada será igual. Les seré franco, no habrá una vuelta a la antigua normalidad en un futuro previsible. Repito, no habrá vuelta a la antigua normalidad en el futuro previsible. Pero hay una hoja de ruta que... Tedros Adhanom reitera que para controlar la enfermedad se conoce el camino, es decir, contener la transmisión y que la gente se empodere y reconozca que gran parte de este trabajo de contención depende de ellos mismos, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, antes de que nos empecemos a estresar con estas declaraciones del titular de la Organización Mundial de la Salud, que tiene evidentemente mucha razón, pero me parece que es importante no perder de vista que hay todo un equipo de científicos y de médicos en el mundo trabajando por encontrar una vacuna, por encontrar un medicamento. Una vez que se tenga la vacuna, una vez que hay un medicamento probado, 100% que es efectivo, quizá podamos de alguna manera relajar ciertas medidas, aunque como usted también lo decía, doctor, este virus nos ha venido a enseñar una nueva forma de convivir y de interactuar entre nosotros. Sí, definitivo, la vacuna y tratamientos eficaces y seguros podrán representar, yo diría que más que relajar, una flexibilización de esas medidas que hemos venido adoptando para la mayor protección de enfermedades respiratorias. Y digo esto porque conviene flexibilizar, pero a un grado tal que no perdamos de vista que las epidemias o las pandemias podrán ser un asedio frecuente a la sociedad en el mundo, porque el tiempo ha cambiado, los seres humanos hemos cambiado mucho. Para empezar, hay una demografía impresionante, hay una metropolización de la población mundial. Antes la población estaba razonablemente distribuida entre zonas metropolizadas, pero también en el campo, en zonas rurales, etcétera. Y posiblemente esa distribución hacía menos riesgo de epidemias y de pandemias. Esta, por ejemplo, es una pandemia metropolizada completamente, ¿no? De grandes metrópolis y concentraciones. La otra situación, pues, es el mundo globalizado, que exige una movilidad internacional también impresionante por motivo de negocios, por motivo de estudios, intercambios escolares, etcétera, y eso también hace relativamente fácil el que pueda haber propagación de agentes infecciosos. En los aviones no solamente viajan personas, también pueden viajar virus, bacterias, parásitos y demás. Hay que reconocerlo. Entonces, tienes toda la razón. Esperemos que entrando 2021 tengamos ya disponible una de las múltiples vacunas o algunas de las que han sido grandes candidatas y que llevan un avance significativo en los estadios o fases 3 de los ensayos clínicos. Esperemos que de igual manera surjan mejores fármacos en cuanto a eficacia y seguridad, bien específicos contra SARS-CoV-2, y esperemos que además las medidas que hemos venido adoptando sean más contundentes, más disciplinadas, y con esto podamos ya no contener. En estos momentos tendríamos que hablar de mitigar esta pandemia y particularmente evitar los rebrotes, las segundas olas de esta enfermedad que han venido ocurriendo ya en algunas partes del mundo y que han tenido que generar el cierre de establecimientos de la economía de nueva cuenta en algunos países y en algunos, por ejemplo, estados de la Unión Americana. Entonces,
Sí, esta es la realidad, un mundo muy diferente cuyas características hacen propicia la propagación de muchas enfermedades infecciosas. Claro, porque además también habría que ver qué sucede con la inmunidad de rebaño, doctor. Por ejemplo. ¿Hasta dónde nos alcanza la inmunidad aquellos que ya pasaron por la enfermedad? Es algo que todavía no se sabe a ciencia cierta. Están empezando a surgir los estudios al respecto. Algunos sugieren que pacientes que tuvieron pocos o no tuvieron síntomas, pero que se infectaron, no están desarrollando suficientes anticuerpos y tampoco con una duración suficiente, mientras que los que tuvieron síntomas parecen tener más anticuerpos y además con una duración un poco mayor, pero todavía es muy pronto. Doctor, pues el tema no lo agotamos, tenemos varias preguntas, comentarios de nuestra audiencia, esperemos desahogarlas en nuestra siguiente emisión. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias, como Belén, siempre. con mucho gusto. Sobre todo, gracias a usted, le invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.